Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que todo esté muy bien. Espero que esté fluyendo como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en su día? ¿Bien? Espero que muy bien. A mí, excelente. El día de hoy vamos a probar una de las bebidas más comunes en algunas partes de Sudamérica, que es el mate. En este caso va a ser el mate argentino. Entonces ya se los voy a mostrar. Bueno, pero el día de hoy no va a estar solo yo. Hoy vamos a tomar mate. Vamos a probar el mate con un conocedor. Ah, mentira. Él es mi mejor amigo. Llegó de Argentina hace poquito. Ahorita se vuelve a ir. Entonces nos trajo el matecito para probarlo. Y de paso aprovechar para contar su historia. Con ustedes, Eduard. ¡No! ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué más, amigazo? Bueno, les presento, él es Eduard. Actualmente está viviendo en Argentina. Bueno, él hace muchas cosas, es químico. Ahí se los presento, si necesitan algo les dejo la red social ahí abajito. Toda la parte de química en Argentina, en Colombia, está dispuesto ahí para ayudarles. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Uy, cuidado, se cae la mesa, amigazo. Tranquilo, no se me emborrache. No hemos todavía probado el mate, listo. El mate primero podría decir que es un té. Proviene también usualmente de la parte suramericana. Cuando yo lo conocía solamente se tomaba mate en Argentina, pero hay en otros lados, ¿no? Sí, por lo general es de la zona paranaense, o sea, entre Uruguay y Paraguay. Listo, para empezar vamos a mostrar cuál es el mate. Entonces el mate viene de diferentes formas. Esto es el mate, realmente es el mate, lo que se le conoce como mate. Este es otro. Y este es otro. Este me lo regalaron cuando yo estuve en Argentina. Me lo regaló una amiga y me está viendo. Saludes, Caro. Dentro de nuestra investigación es el mate. Acá se le echa la hierba del mate. Acá se echa agua calientica, se aplica la hierba del mate, se echa el agua. Y bueno, allá ahorita les vamos a explicar cómo es básicamente. Pero también está el tereré, que es el jugo con jugo de... En sí es frío. El tereré o tere es una bebida, es la misma infusión, solo que fría. Se le añade hielo y agua realmente. Pero pues a los que tal vez, digamos, por la acidez de la hierba, o porque no les gusta, digamos, las bebidas sin un toque de azúcar, pues se le añade algún tipo de jugo. Por lo general es jugo de naranja exprimido, o los jugos esto así, digamos, aquí en Colombia sería el frutiño, en Argentina sería el tango, o cosas por el estilo. La vez pasada habíamos probado uno, le habíamos echado la hierba del mate y habíamos probado con azúcar. Ese no le había gustado, pero realmente no me gustó, es mejor así agrio. Lo que está bueno de estas cosas, de los mates, es que vienen de diferentes materiales. El más popular es el de la calabaza. Luego vienen los que son de madera, y después hay otros en vidrio, en porcelana. Digamos como el original, como el de los gauchos o el de la zona paranaense, donde surge, pues siempre viene de la calabaza. Y también vienen de estos estilos. Este estilo pues tiene que ver con, digamos ahí, los datos curiosos de aquí de Aprende con Steve. Tienen que ver pues como esto tiene, tal vez viéndoles de una forma un poco machista. La calabaza viene con esa forma ondulada, representando como la cintura de la mujer. Entonces también por eso representan a esto como si fuera la cintura de la mujer. Ve, qué dato interesante, ¿lo sabían? Déjenme saberlo en los comentarios. Si son de Argentina o si son de Colombia, ya han probado el mate, sería genial que escribieran que ya lo han probado. También a este mate se le llama porongo, de una forma muy colonial, muy clásica se podría decir. Pero también el mate, la palabra mate viene del quechua, que quechua quiere decir, mate quiere decir M-A-T-L, que significa calabaza. También les comento que aquí en el mate también antiguamente se utilizaba para almacenar agua y también almacenar granos, pero no de este mate así chiquitico, sino era uno de los grandes así, como una forma de calabaza así, gordita, y ahí se almacenaba todo eso, como dato interesante y curioso. Bueno, les cuento, ya vamos a hacer el mate, ya les voy a explicar cómo se hace. Pero antes de eso, nosotros tenemos varias clases de mate, se podría decir. Entonces aquí mi mejor amigo les va a contar por qué hay que sellarlo, ¿qué es? Curarlo. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que hay dos mates de aquí de calabaza. Entonces no sé si ustedes alcanzan a ver que uno está blanco y el otro está negro. Entonces los mates de calabaza y los de madera tienden a hidratarse. Entonces cuando se hidrata la madera o se hidrata la calabaza, pues ¿qué pasa? Que se pudre, y al pudrirse se quiebra. Entonces el argentino, el uruguayo, el paraguayo, digamos que denominaron a la técnica como curar. Y curar es, en otro mate aparte, se hace el mate, ¿sí? Con la hierba. Y esa hierba húmeda, seca, que ya no sirve, es decir, que ya se le han llevado, digamos, todas las propiedades del mate, de la hierba, esa se lleva al mate nuevo, ¿sí? A este mate, y se deja ahí por 24-48 horas, y la hierba siempre tiene que mantenerse humedecida. Y después de esas 24 y 48 horas, ahora sí ya es apto para usar el mate nuevo. Mientras tanto, pues hay que usar los mates antiguos. Listo. O sea que yo no hubiera sabido esto, me hubiera tomado, hubiera echado el mate ahí, hubiera dañado el mate. Un dato interesante a los próximos que les traigan un mate desde Argentina a alguien, o si los llega a comprar, entonces para que tengan en cuenta. Ahora vamos a mostrarles la hierba del mate, entonces para que vean cómo es el procedimiento de esta. Vamos a hacer un pequeño unboxing con la hierba de mate que trajo mi mejor amigo, entonces ya se las muestro, así va.
Bueno, también les cuento que dentro de mi investigación buscando esta yerba de mate encontré que cuesta 160.000 pesos colombianos. Eso equivale a unos 47 dólares más o menos el día que estoy grabando este video. Siempre es costoso conseguirlo aquí en Colombia. Pero en Argentina esta misma yerba realmente vale 90 pesos, que esto son como 250 gramos, o si no, medio dólar. O sea, es súper económica en Argentina. Pues porque bueno, es nativa. Ya está, aquí ya la destapamos. Nos estamos tomando una polita, una Club Colombia. Venga, de una vez le damos publicidad. Es muy rica la cerveza. Entonces, bueno, vamos a ver. El olor es como... Uy, es que es un extraño olor. ¿A qué le huele usted? Como a qué? Y nada, es como una mezcla de diferentes hierbas, ¿no? Sí, es como diferentes hierbas. Y pues básicamente, a ver, cogemos acá un poquito y les voy a mostrar cómo se ve. Ustedes juzgarán. Entonces lo primero que se hace para tomar mate, calentar el agua, ¿cierto? Sí, calentar el agua. ¿Por qué? 85 grados. No hay que superar los 85 grados porque la yerba mate tiene un periodo que se llama hipertérmica. Es decir, que se puede llegar a quemar la yerba y obviamente pues perder las propiedades y me va a empezar a saber muy amargo. Entonces tengan mucho cuidado a los 85 grados. ¿Qué es 85 grados? La primera y la segunda burbuja que le sale al agua. Ahí ya son 85 grados. Hay que estar pendientes entonces. Como dato curioso, en Argentina se podría decir, en Uruguay, Paraguay también yo creo, toman el mate como desayuno, ¿no? Sí, es como en Colombia el consumo del café, del tintico. Entonces siempre están con el mate a la mañana, a mediodía, a la tarde. Un dato interesante. Bueno, les vamos a mostrar cómo se hace, entonces para que estén muy pendientes al momento de que ustedes lo vayan a hacer. Ok, bueno, lo primero pues es tener obviamente el mate, que realmente este es el mate, esto es la yerba del mate. Entonces lo que hay que hacer es más o menos llenarlo a la mitad. Entonces vamos llenándolo. Ahí. Entonces, luego que lo llenamos, entonces lo que haces es taparlo y lo vamos a agitar. ¿Para qué agitarlo? Para quitarle un poco el polvillo, porque bueno, no queremos chupar polvillo, queremos es chupar la yerba del mate. ¿Sí? Entonces ustedes ven en la mano, aparece ese polvillo, entonces simplemente no es nocivo para la mesa, sino para explotar. Luego vamos a tratar de que la hierba se vaya para un lado, es decir, que vaya formando, ¿sí?, como un sistema cóncavo para poder colocar la bombilla. Hay diferentes tipos de bombilla. Esta es la bombilla uruguaya, que viene así en forma de espiral, pero hay varias bombillas, no importa. Y se va a colocar en la zona donde hicimos como el vacío. Y luego dejamos que la hierba caiga sobre la bombilla. Y ahora se le va a añadir agua caliente. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte del árbol. En el árbol se extrae, digamos, todo el árbol, como los palitos y las hojitas. Este es uno de los palitos que tiene el mate. Bueno, a este árbol se le conoce como yerba de mate, o el nombre científico es Ilet paraguayense. Creo que es un nombre todo extraño, pero bueno, la conocen como yerba de mate. Les cuento una cosa, amigas. ¿Usted sabía que antiguamente, antes de la colonización, de que llegaran los españoles, los guaraní decían que era como un regalo de los dioses tomar mate? No lo sabía. Es algo interesante. Entonces, él les va a explicar sobre quiénes son los guaraníes. Bueno, los guaraníes son una comunidad indígena, lo poco que queda de comunidad indígena al norte y al sur de Paraguay, que principalmente se encuentran cerca al río Paraná, entre las provincias. Vamos, aquí en Colombia se ven como departamentos. Las provincias, digamos, de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, que son las que se encuentran al norte de Argentina. Dato interesante esta tarde en este video. Y por último, pues finalizamos con el agua. Recuerden que siempre tiene que estar a 85 grados para que no se queme la hierba. Y lo ideal es no colocarlo, digamos, dentro de todo el mate, sino donde cae la bombilla. Lo que va a pasar entonces es que va a absorber el agua. Y al absorber el agua, entonces lo que va a hacer la bombilla es hacer el proceso de extracción. Y lo que hay que hacer es sencillamente beber. Y bueno, después del proceso tan largo que hicimos, ahora sí vamos a probar el mate, a ver qué tal está. Entonces vamos a empezar a ver qué tal está. Me sigue sabiendo muy amargo. Bueno, lo que pasa es que realmente el mate siempre se ha servido amargo. Ahorita digamos que yo creo que coyunturalmente, por el tema del amargor, igual hay muchos estómagos sensibles, ¿sí?, por el tema de la gastritis y la acidez, porque algo que también deben conocer es que la hierba es un diurético, como en Colombia, digamos, la mata de boldo o la mata de zen. La hierba mate también es un diurético, entonces sirve para adelgazar y sirve para descargar ciertas toxinas del hígado, y se sirve amargo. Pero entonces ahí es donde se le añade agua, edulcorante, o se usa el jugo para hacer el tereré, pero realmente se sirve amargo. Y realmente es que sí sabe, bueno, a mi parecer, que ya he probado, digamos, el tereré, he probado también el con azúcar y así normalito. Siento que es mejor así. No sé por qué tiene un sabor amargo, pero está
Es rico. La primera vez que como uno no está acostumbrado, ya lleva como 2 años sin tomar. Entonces al principio es bien amargo, pero ya después se lo toman como él, como si nada. Tal cual. Entonces, pues no sé si decir salucita, pero salucita para cada uno de ustedes, los suscriptores. A ver qué tal. También algo muy importante en el momento cuando ustedes preparen el mate, que es... Y es que cuando ustedes ya lo están sirviendo, es importante y prohibido sacar la bombilla, ¿sí? O sea, ya se queda la bombilla así, porque si ustedes la mueven, cuando vuelven y la ingresan, entonces se tapa y ahí ya no van a poder succionar muy bien la hierba del mate. Para que lo tengan en cuenta después, no es que estén... ¡Uy, no sale el mate! Y es porque sacaron obviamente la bombilla. Para los argentinos y para los paraguayos y uruguayos, tomar mate todavía sigue como ese significado espiritual del sentido de la amistad, del compartir, del encontrarse con uno mismo y con los demás. También digamos que lo que hace, digamos, esto es como hacer una reunión. Digamos, aparece mucho la frase de matear con amigos en Argentina, porque pues digamos que es una tradición ya muy cultural, pues debido digamos a esas tradiciones ya bastante étnicas y multiculturales, que hacen que el mate, digamos que trascienda como en un vínculo y representando como estos valores y virtudes que menciona aquí mi amiga. A matear entonces. A matear entonces. No siendo más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita, por ahí les aparecerá. Compartirlo con todos sus amigos argentinos, uruguayos, paraguayos también, para que conozcan un poco del colombiano que está probando esta rica y deliciosa. Es un té, ¿cierto? Se podría decir que es como una infusión más que todo. Es una infusión que está realmente amarga pero deliciosa. No siendo más, nos vemos en un próximo video de Aprende con Steve y con Edward. Hasta la próxima.